Bueno, vamos a mirar cómo sería el proceso para el caso de un movimiento en arco. Vamos a partir de que el brazo tiene que llegar hasta donde está la pieza, cogerla y hacer un movimiento en arco. Hacer un movimiento en arco y dejarla en un punto de destino. Aparte de eso, esta posición se conoce, la voy a llamar aquí, por poner algo, la voy a llamar posición 4, pero esta otra posición es desconocida. Entonces, ¿cómo se hace para llegar desde una posición conocida con un movimiento en arco a una posición que no se tiene grabada? El movimiento en arco requiere de una posición, de una posición que va a definir el radio del arco que va a ser el gripper cuando esté haciendo el proceso. Entonces voy a partir del hecho de que aquí tengo una posición llamada 6. Entonces el gripper va a tomar la caja en la posición 4 y hace un desplazamiento en arco pasando por P6 hasta llegar a esa posición que no es conocida, que es lo que está sucediendo en este modelo. El brazo tiene que llegar a una posición. Después de que traslada una pieza, tiene que llegar a una posición que no está previamente grabada, porque la restricción del ejercicio así lo define, son 4 posiciones máximas. Entonces vamos a mirar cómo sería ese proceso. El movimiento en arco requiere una instrucción que se llama MBR y un argumento formado por 3 términos. Una posición, la voy a llamar posición inicial, una posición que va a definir el radio y una posición final. Este es la instrucción. Esta es la instrucción que se maneja y que me va a definir que el gripper va a hacer un movimiento en arco partiendo de una posición inicial, pasando por una posición que va a definir el radio y llegando a una posición final. Para nuestro caso, pues la posición inicial sería P4, la del radio sería la P6 y la posición final pues no la conocemos. Esa sería la instrucción como tal. Pero aquí vienen varios aspectos. Uno es recordar que el gripper, el brazo no va a salir de la posición 4 directamente hasta la posición de destino, porque se debe recordar que hay unos movimientos lineales de aproximación que él debe respetar. Entonces se podría pensar en algo como esto, como que el brazo entonces arrancaría y se va a ir a una posición 4, menos 40, luego va a hacer un movimiento en línea MDS a la posición 4, luego tiene un pequeño delay, luego va a cerrar la pinza y luego nuevamente el delay y luego se retira con ella, con un movimiento lineal desde la posición 4, menos 40, y allí lo que tienen que hacer es el movimiento en arco. Entonces uno podría decir MBR que va a salir. ¿Dónde se encuentra la pinza en este momento? Se encuentra sobre la posición 4. Entonces se podría decir que sale desde la posición 4, está a menos 40, va a pasar por la posición 6 que la define el arco y luego va a llegar hasta la posición no conocemos. Entonces ahí tenemos el otro problema. Si tuviésemos esa posición grabada, vamos a suponer de que se llama P7. Entonces aquí se van a generar unos problemas.
problemas que se van a generar acá es que cuando se haga el proceso de compilación, el compilador va a generar errores. ¿Por qué? Vamos a suponer de que él no llega a P7, sino que va a llegar retirado 40 milímetros, porque no va a llegar allí. Entonces el compilador va a reconocer de que se está llamando a una función que hace un movimiento en arco, que él sabe que tiene 3 términos, un argumento con 3 términos, y que sabe que son 3 porque están separados por 2 comas. Pero ¿qué pasa aquí? Hay 1, 2 comas, 3 comas, 4 comas. 4 comas y 1, 2, 3, 4, 5 términos. Entonces, para él, esto va a ser un error porque está diciendo que hay más argumentos de los que se deben de definir para un movimiento en arco. Entonces, por lo tanto, esto no puede ser así. ¿Cómo será? Entonces, para eso tenemos que hacer uso de las coordenadas relativas que se explicaron anteriormente. Entonces yo voy a utilizar un MBR que no va a arrancar desde P4, está sobre P4 40 milímetros. Entonces voy a decirle que a partir de P4 el gripper está retirado. Como está exactamente sobre la posición 4, no está desplazado hacia adelante, hacia atrás ni hacia los lados. Entonces el argumento para esto, teniendo en cuenta lo que se explicó anteriormente del X, Y, Z y sus respectivos ángulos, entonces vamos a definir que en X no está desplazado, que en Y tampoco está desplazado y que en Z está desplazado 40 milímetros y que los ángulos son iguales a los de la posición 4. Si no los pongo en 0, sino que le coloco un número diferente, el gripper va a rotar. Una vez coja la pieza en la posición 4, se retire y llegue a la instrucción MBR, va a hacer una pequeña rotación, que no es lo que se quiere en este momento. Entonces ya tenemos el punto de partida. Va a pasar por un punto que va a definir el radio del arco, que es para este caso sería P6, y luego tendrá que llegar a un punto que en este momento no conocemos. Pero como no lo conocemos no significa que entonces no se pueda hacer. Sí se puede hacer. ¿Cuál es el punto más cercano o un punto que nos pueda servir de referencia? En este caso sería el mismo P4. P4, entonces tendría yo que calcular cuánto es la distancia en X desde el P4, desde la posición donde está la caja hasta donde quiero llegar, si está desplazado en X y en Y, porque vemos que el modelo tiene las piezas y una respecto a la otra se están desplazadas hacia adelante o hacia atrás dependiendo de la que se coja de referencia. Si yo voy a esta, pues entonces podré definir que la pieza de anillo café está desplazada hacia adelante con respecto a la amarilla o hacia atrás con la respecto azul, y en Y está adelante o está a la izquierda respecto a la de color negro. Eso es lo que me refiero y que tenemos que tener en cuenta cuál es la posición que va a servir de referencia. Entonces, si mi referencia es P4, yo tendré que tener calculado o medida cuál es la distancia desde la posición 4 hasta donde quiero llegar. Repito, teniendo en cuenta en X y Y. Vamos a suponer acá, que la distancia de separación de P4 hasta este lugar, entonces que en X encontré que eran 60 milímetros y que encontré que en Y eran 120 milímetros, por decir algo. Entonces mi ejercicio continuaría teniendo en cuenta que en X el desplazamiento es de 60 positivo, que
coma, porque eso es lo que correspondía en X, a que en Y es 120 y que en Z es 40, porque no puedo llegar directamente a esa posición, voy a llegar 40 milímetros desplazado en Z, y que los ángulos pues siguen siendo 0 porque no voy a cambiar la orientación del gripper. En este caso, el compilador va a encontrar de que esto es un término, de que este es un segundo término y que este es un tercer término. Tres términos que están separados por dos comas. Aquí hay una coma y aquí hay otra coma. Entonces vamos a estarle dando cumplimiento a lo que se decía anteriormente. ¿Qué tendrá que hacer él después? Después de que haga ese movimiento en arco. Como no tengo grabada esa posición de destino, entonces le voy a decir que haga movimiento en línea a partir de P4, que es sobre la cual me estoy haciendo referencia, que está separado el punto de destino, está separado de la posición 4, está separado 60 en X, está separado 120 en Y, y de que en Z ya no va a ser 40 sino que va a ser 0 y que los ángulos van a ser 0. Si yo quiero que el gripper gire, pues entonces tendré que modificar cualquiera de estos. En este caso sería el Z, para que el gripper gire sobre su propio eje. Que luego entonces tendré que hacer un pequeño delay, luego abrir la pinza, luego otro delay, y que luego me tendré que retirar con un movimiento lineal. Me tendré que retirar de esa posición a partir de la posición 4, que es la que tengo como referencia, y que me voy a retirar entonces, y que estoy de la posición 4 estoy retirado 60, 120 en Y, y que en Z me voy a retirar nuevamente otros 40, o puede ser 50, y que los ángulos siguen siendo 0, y que si me voy a ir en el modelo, después de que lleve una pieza, voy a ir a recoger otra, pues nos vamos a dar cuenta que el movimiento también es en arco. Por lo tanto, entonces vuelvo y utilizo un MBR, donde el punto de partida es P4 más, y el punto de partida es esto, tal cual. Ese es el punto de partida, ese fue el último punto donde se llegó. Va a pasar por la posición 6 y que vamos a llegar a otra posición, donde quizás puede ser la misma P4 o P3, en fin, la posición que esté más cerca de ella. Y que de igual manera pues entonces tendré que calcular cuánto es la distancia en X y en Y de separación de ese punto de referencia. Vamos a suponer de que fue 20 y de que fue 30 y que en Z va a llegar 40 y que los ángulos siguen siendo 0. Y así sucesivamente. Entonces de esta forma se va volviendo de que el compilador no va a tener problema con los MBRs, porque va a identificar que son tres términos para ese argumento y que hay que saber calcular cuáles son esas distancias. Ahora, ¿cómo se calculan? Vamos a mirar. Entonces aquí tenemos, hay un ejemplo de un MBR que se está dando a partir de la posición 5. La posición 5 es esa precisamente donde está el gripper, y que a partir de esa posición 5 va a pasar por una posición 4. La posición 4 es la posición del radio, y que se está desplazando 180 grados el gripper, y que luego va a llegar a una posición 6, va a estar desplazado 50 milímetros en Z. ¿Por qué se pone que la posición 4 tiene una modificación en el ángulo? Si nos damos cuenta, en el momento que el brazo coge la pieza, hace un giro mientras va haciendo el movimiento en arco,
hace un giro porque el pallet del otro lado, digamos que las concavidades donde van los ejes están en sentido contrario. Entonces por eso él tiene que hacer ese cambio de dirección, porque si lo lleva en la misma orientación que tiene el eje en el lado derecho, pues no, realmente no va a casar en el otro lado. Bien, cuando él regresa, aquí llegó, el punto de partida fue P6, es decir, lo mismo que estaba en el otro lado, pasando por P4. Mire que aquí no se hace la rotación, y que va a llegar a partir de una posición que es la 5, va a llegar desplazado 60 milímetros. En Y no va a estar desplazado y en Z va a estar desplazado 50 milímetros. Entonces ahí la instrucción como queda, con este 60 a partir de la posición 5 va a quedar ubicado en este punto. Vamos a modificar este 60, vamos a ponerle quizás 90. Guardo, compilo, se resetea la celda y lo volvemos a ejecutar. Entonces él llevará la pieza hasta allá y luego la regresará, pero como ya modificamos el ángulo en 90, perdón, la distancia de 90 a partir de P5, pues seguramente va a quedar ubicado en otro lugar. Entonces nos vamos a dar cuenta que ya está más desplazado, está más hacia afuera. Pero ¿qué pasa si en vez de 90 le coloco yo el menos 90 y que en Y también lo voy a desplazar? Voy a desplazarlo quizás 50. Compilo, reseteo la celda y lo corremos. Vamos a mirar entonces con esa modificación del menos 90, 50 en Y, a dónde lo va a regresar. Muy bien, entonces fíjense dónde quedó. Entonces de ese modo, con este formato, yo a partir de una posición conocida le puedo decir que llegue a un lugar teniendo en cuenta esas medidas. Ahora, ¿cómo llegamos a esas dimensiones? Entonces para eso se hace uso de lo siguiente. Yo estoy en la posición, en esta posición 4, necesito saber cuáles son esas coordenadas. Entonces para eso, aquí en extras hay una ventana que dice coordenadas globales. Entonces tendré que tener en cuenta cuál es la dirección en X, en Y y en Z. Esa es la posición inicial. Si yo quiero saber cuánto se desplaza el brazo, voy a sacar el teach. Si yo quiero saber cuánto se desplaza el brazo para llegar a la pieza, digamos que del lado, entonces tendré que, voy a rotar esto más, voy a llevarlo a la pieza, por ejemplo, a esta amarilla. Entonces haré un desplazamiento en X, miro cuando ya es el punto correcto, que no llegue aquí a dañar, por ejemplo, este tope, y que quede en todo el centro, es decir, que se conserve la misma distancia derecha a izquierda. Ahí no estoy tocando el gripper con, perdón, la base del pallet con el gripper, y si cierro ahí la pinza, entonces cogería la pieza. Entonces, ¿qué hago? Miro en ese nuevo punto cuáles son las coordenadas de X, Y, Z, y lo que hago entonces es compararlo con la anterior, y ahí me doy cuenta
si el desplazamiento en X fue hacia la derecha o a la izquierda, si en Y fue hacia adelante o hacia atrás, y digamos que en Z no tanto. Voy a hacer un desplazamiento en Y. Entonces, de igual manera, las coordenadas van cambiando, y si yo lo que quiero es llegar a la pieza, al eje con el anillo color rojo, entonces tendré que, a partir de esa posición que tengo grabada y que conozco las coordenadas, entonces la comparo con estas nuevas coordenadas, y ahí es donde yo coloco en el programa cuánto es el desplazamiento en X, en Y. Ya se vuelve un ejercicio de apuntar las coordenadas, sumar o restar. Recuerde que es el desplazamiento. ¿Cómo sé que es un desplazamiento? Pues simplemente si yo tengo una línea recta, que este es el origen. Y si yo tengo un punto, no sé, si tengo un punto por acá, tengo un punto por ahí, y ese es, digamos que 10, y yo necesito desplazarme para acá, y digamos que esto es menos 50. Entonces, si vamos a hablar de desplazamiento desde este punto 10 hasta el menos 50, el desplazamiento fue de menos 60. La distancia que hay desde este punto hasta este. Es decir, a la izquierda se desplazó 60. Si son milímetros, entonces serían 60 milímetros. Pero si el desplazamiento hubiese sido al contrario, entonces el desplazamiento hubiese sido 60 positivo. Y eso aplica tanto para X como para Y. Entonces, si en Y yo tengo un punto por acá, que está, digamos que en 50, y el desplazamiento me registró en la coordenada final de que esto es 30, quiere decir que el desplazamiento desde este punto hasta este fue de menos 20, y así sucesivamente. Entonces creo que ya con esto tenemos claridad sobre el proceso y podemos cumplir a cabalidad con el ejercicio. Que no se nos olvide también que en la parte inicial, a través de comentarios, van los nombres de los integrantes y fecha y número de ficha. Bueno, entonces creo que con esto es suficiente ilustración para poder completar el ejercicio. Una cosa importante es si este botón, que es el de colisiones, está activado, lo pueden desactivar para que el proceso de simulación no sea tan lento, porque este proceso de detección de colisión hace que la simulación sea demasiado lenta. Lo otro es que también se puede tener en cuenta que el programa se puede correr paso a paso para poder determinar si hay un error o hay algún problema que se esté presentando por ahí. Y a veces uno encuentra que el brazo está como haciendo algo que no es. Entonces aquí yo lo puedo ejecutar paso a paso y se va a poner en línea, la línea resaltada azul, la instrucción que se va a ejecutar una vez yo le dé oprima este icono de siguiente paso. Entonces ahí lo que va a hacer es que va a abrir, luego cierra la pinza, abre la pinza, aquí ya se va a desplazar, aquí le doy doble clic y entonces va ejecutando. Entonces línea por línea, y puedo ir haciendo un diagnóstico y revisando que el programa si realmente esté cumpliendo con lo que se necesita. Es un proceso interesante cuando se están buscando, por ejemplo, errores, o que uno ve que el modelo está haciendo algo como extraño, y poder encontrar realmente en qué línea
es que posiblemente está el detalle y poderlo corregir. Muy bien, hasta aquí entonces esta breve explicación. Quedamos pendientes de la entrega de la actividad.